Pero al final tiene que existir una afinidad de las tarjetas que vemos con algo que es un interés nuestro, ¿no? Entonces Google va a detectar intereses del lado del usuario. Estos intereses al final tienen que hacer un match con intereses que Google detecta en cada ítem del feed. Hola, mi nombre es José Leite y hoy vamos a hablar de Google Discover. ¿Qué es Google Discover? Es un sistema de contenidos, es un feed donde no existe busca por query, denominado queryless, y es basado en los intereses de cada usuario. ¿Vale? Ahora mismo se estima que existen 800 millones de usuarios de Google Discover, porque es un volumen increíble de usuarios. Entonces, ¿cómo funciona Google Discover? Google Discover solamente está disponible en aplicaciones móviles como Android o iOS o a través de un navegador móvil de tu dispositivo. Es una red social de tarjetas, de cards, que lo que compone cada card será entonces una imagen, un título, una descripción, una fuente y una fecha. Es decir, el fuente es el publisher y la fecha es la fecha de publicación. Esto es extremadamente importante dado que Google Discover es un sistema de feeds y las fechas y todas esas informaciones son vitales para que el usuario pueda decidir clicar o no. Entonces, ¿qué es un algoritmo queryless? Es un algoritmo basado en la actividad de los usuarios, el historial de la actividad web, la actividad en aplicaciones, los contactos del dispositivo, el historial de ubicaciones, porque la ubicación es un factor, un criterio muy importante en Google Discover, e incluso los ajustes de ubicación. A medida que nos vamos acercando de determinados puntos, Discover les dará visibilidad a feeds que refieren esos puntos. ¿Y qué tipos de contenidos podemos visualizar en Google Discover? Pues tenemos contenidos de vídeos, noticias, blog, podcasts, web stories, contenido evergreen, contenido que es intemporal, recetas, restaurantes, gasolineras, muchísima información que podemos tener con Google Discover. Pero al final tiene que existir una afinidad de las tarjetas que vemos con algo que es un interés nuestro, ¿no? Entonces Google va a detectar intereses del lado del usuario. Estos intereses al final tienen que hacer un match con intereses que Google detecta en cada ítem del feed. Así que este match, cada ítem tiene una clasificación de un tipo de interés, así como los usuarios. Cuando Google hace el match, te presentará un feed de acuerdo con tus intereses. La categorización existe en Google Discover y existe también de tu parte. Del lado del usuario podemos definir qué tipo de interés queremos, podemos bloquear algunos otros y así Google, con la categorización que tiene del feed, podrá enseñarnos y adaptarnos el feed a nuestros intereses. Muy importante, las imágenes deben de ser de alta calidad. Es muy importante que tengamos imágenes con al menos 1200 píxeles de ancho y también implementar la directiva de Max Image Preview Large. Esto nos permitirá que Google nos enseñe los cards con imágenes grandes para que ocupemos más, tengamos más visibilidad y apelemos más al clic. El alineamiento de contenidos y metadatos tiene que ver con el title. El title, diría que la limitación del title va a los 110 caracteres por un tema de marcado de datos, de esquema. Y también una descripción. Es muy importante estos dos tags de cara a que Google tendrá que hacer una indexación muy rápida de todas estas páginas y son puntos muy importantes donde Google va a entender el contenido. También hay casos donde Google usa el Open Graph, dado que la relevancia del Open Graph para los señales sociales y muchas veces puede beber del Open Graph para imprimir nuestro feed a los clientes con ese title o esa descripción presente en el Open Graph. Así, y resumiendo, Google Discover es
un feed de los tópicos más populares de acuerdo con los intereses de los usuarios. ¿Y cómo podemos entonces descubrir qué es tendencia ahora para que podamos publicar? Pues tenemos dos aplicaciones muy interesantes, el Google Trends y Exploding Topics. Son aplicaciones que nos dan tendencias, que nos dan ideas de lo que está con más buzz en este momento en Internet. Hay un porcentaje también muy interesante de contenido evergreen, es decir, se estima que el 20% del contenido de Google Discover es contenido intemporal, por lo cual es contenido que, como vamos a ver, nos permitirá una captación de tráfico mucho más sostenible a lo largo del tiempo, y así también tenemos en contrapunto el contenido fresco, contenido que va a ser consumido de una manera muy rápida, pero también nos puede traer una oportunidad de tráfico muy interesante. Y todo esto va al encuentro de los tópicos a los cuales nuestra web y nuestros verticales al final tienen reputación para que Google Discover nos dé esta visibilidad. ¿Vale? Aquí podemos ver la diferencia entre el tráfico generado por un contenido fresco, un contenido para ser consumido en un inmediato, una noticia que tiene un punto temporal muy definido y nos generará entre 2-3 días de tráfico. Al revés, tenemos un contenido evergreen, contenido intemporal, que no está acoplada a una determinada fecha y nos podrá generar un tráfico a lo largo del tiempo mucho más interesante, en este caso en cuanto a volumen. Si hablamos de contenido fresco o contenido evergreen, detrás de todos estos contenidos tiene que haber reputación, autoridad y expertise, ¿no? Por forma que Google pueda, de una manera muy fuerte, decidir este contenido es real, quien lo escribió es alguien con reputación en este sector y es un experto que sabe perfectamente lo que está escribiendo. Entonces, EAT es un criterio fundamental para que nosotros, nuestra web o nuestros artículos puedan tener visibilidad en Google Discover. ¿Qué es el EAT? EAT describe el expertise, la autoridad y la confianza que Google puede tener o no en determinado contenido. ¿De dónde de dónde Google bebe la confianza? Pues la confianza es un mixto entre la reputación de la web para determinados tópicos, el contenido que existe y el autor del contenido. Es muy importante sabermos que determinados contenidos escritos por autores muy reputados en el área tienen una capacidad enorme y una visibilidad, y tienden a tener una visibilidad muchísimo mejor que un artículo escrito por alguien que no tiene reputación. ¿Vale? Entonces hay puntos muy importantes. La web por un lado, el autor por otro y el contenido por sí solo, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con el fact-checking que Google está intentando implementar alrededor de la web, por forma que Google solamente enseña al usuario artículos que en realidad no sean engañosos de cara al usuario, no sean artículos que desvirtúan la realidad. De cara a esto, la manera que Google tiene es tener 3 verticales de confianza y así conseguir saber, o al menos acercarse a que el contenido que vamos a presentar al usuario es un contenido de confianza y verdadero. Así que vamos a entender la unidad de matching de todo lo que es Google Discover, que es la entidad, ¿no? Entonces, los intereses sobre determinadas entidades por parte de un usuario tienen que tener un match entre las entidades detectadas por Google en determinados contenidos. Además, que estos contenidos tienen que estar muy bien considerados en cuanto al EAT, como hemos visto, ¿no? Entonces, vamos a las entidades. Una entidad puede ser cualquier cosa que pueda existir en el mundo real, ¿no? Desde una persona a una ubicación, a una fecha, a un evento, lo que sea.
Entonces Google lo que hace a través de la NLP es interpretar nuestro contenido, de ahí detecta las entidades, les da un peso a cada una y consigue de esta manera entender cuál es el core de nuestro contenido, qué entidades son más salientes o relevantes en este contenido. Generará un grafo y mirará sobre este determinado interés que el usuario quiere ver de noticias, cuáles de todos los contenidos disponibles son los contenidos que se acercan más a la entidad, al interés central. Es decir, en este ejemplo, el interés central sería Mona Lisa y podemos ver que Torre Eiffel está con una relación más lejana que el Louvre, ¿no? Entonces, si mi contenido se basa en la Torre Eiffel, es probable que si el usuario quiere saber de Mona Lisa, que Google priorice contenidos que están hablando del Louvre, ¿no? O sea, no solo la entidad, sino cuán cerca está la entidad del interés del usuario. ¿Dónde podemos ver entidades? ¿Dónde podemos ver qué entidades tienen una relación más cercana para poder usarlas en contenidos y reforzar la entidad principal? Pues tenemos la NLP, que no solo nos detecta texto, como hemos visto, sino también tiene la capacidad de detectar entidades dentro de imágenes. Y esto es extremadamente importante en este caso de Discover, donde hemos visto que un card está compuesto por una imagen, que puede ser una imagen relativamente grande, un título, una fecha y un publisher. Entonces la imagen tiene un poder de generar clics muy grande. Así que Google puede leer la imagen, detectar entidades dentro de la imagen y así es un punto más para el matching con el interés del usuario. Entidades. ¿Dónde puedo entonces buscar entidades para mejorar mi contenido, para entender cómo puedo reforzar o generar más relaciones para dar más fuerza a la entidad que busco como la entidad core? Pues Google Imágenes, siempre que hacemos una búsqueda en imágenes, arriba nos da sugerencias de entidades más cercanas a la entidad buscada. Es decir, que en este caso, si yo quiero que Google entienda mi contenido, que mi contenido habla de Asamblea de Madrid, estas son las entidades que Google Imágenes nos presenta más cercanas a esto. Es decir, que de aquí, obviamente, yo debería seleccionar las que son relevantes para mi contenido y usarlas. Esto reforzará las relaciones a la entidad principal, que sería en este caso Asamblea de Madrid. Otra forma de podernos de buscar entidades que nos van a ayudar en el contenido sería a través de Entity Explorer, que nos genera un grafo de entidades cercanas a la entidad buscada. De nuevo aquí es importante solamente usar las entidades relevantes. Puede que nos sugiera entidades que no tienen mucha relevancia de cara a nuestro contenido y así vamos mejorando el contenido para la entidad principal. Básicamente es esto. ¿Cómo podemos impactar la audiencia con entidades? Tenemos la marca, tenemos los intereses del usuario y en este punto común es donde tenemos que aplicar las relaciones de entidades, como hemos visto. Un ejemplo muy rápido, cómo construir un título y un H1. Esto es solamente un ejemplo, no más que eso, pero podemos ver que la detección de entidades como marcadas con Wikipedia Articles son entidades que Google detecta con total precisión. Es decir, nos genera incluso un enlace a Wikipedia por forma que nosotros sepamos que Google sabe que estamos hablando de estas entidades. Son las entidades más fuertes y a las que Google va a dar más relevancia. ¿Cómo sería la estructura ideal? Aunque cada caso sea cada caso y las necesidades ni siempre son las mismas, pero esta sería la estructura ideal para que Google pueda leer, entender y de una manera más fácil darnos visibilidad en Discover. Esta sería una estructura.
Obviamente no hay necesidad de tener todos estos puntos en un artículo, pero de aquí me gustaría realzar que es muy importante tener una estructura de headers. Es muy importante que tengamos el autor, la fecha de publicación, la fecha de modificación, generar enlaces contextuales que muchas veces vemos que no es muy común y por fin, genéricamente, el uso de tweets, de videos, de Instagram. Todo esto son puntos que mejoran el EAT. Obviamente que estamos añadiendo reputación de otros, reforzando nuestro contenido, y esto nos va a dar bastante valor. ¿Cuáles son entonces las claves para el éxito en Google Discover? La generación de noticias diarias. La frecuencia de publicación es algo muy importante en Google Discover. A Google no le gusta que la frecuencia sea muy volátil, que cambiemos mucho de frecuencia, pero también no olvidar que el contenido evergreen sigue visible en Google Discover y es una oportunidad muy importante para tráfico. La diversidad de contenidos, de tópicos, también es interesante. Tener visibilidad en más que un tópico nos podrá dar oportunidades de tráfico muy valiosas. Tener muy en cuenta el EAT, trabajar muy bien el EAT, saber que quien escribe sobre un determinado artículo tiene que ser alguien experto en el área y no intentarnos publicar por publicar. El contenido obviamente tiene que ser interesante y muy relevante de cara a nuestra audiencia, único y de calidad, y enlazar los tópicos relacionados es muy importante. Es decir, si estoy hablando de Asamblea de Madrid, pero a la vez tengo un post que habla de una entidad muy cercana, porque Google Imágenes me lo decía, es importante enlazar estos dos posts para que Google vea que hay y generarmos esta relación entre entidades también en la web. Por fin, podemos medir nuestra performance en Google Discover a través del report Discover Performance Report en Google Search Console. El report nos va a decir qué contenido es más popular, nos va a dar el total de tráfico por clics, impresiones y CTR. Vamos a entender qué tipo de visibilidad tenemos en Discover a través de las impresiones. Podemos comparar la visibilidad y el volumen de tráfico de Discover con el Google Search y nos permite este Discover Performance Report desglosar por página, por país, por tipo de impresión y por fecha. Es decir, que nos da todos los datos para que podamos entender dónde imprimimos, entender dónde no llegamos y dónde tenemos que mejorar. Y este fue el vídeo de Google Discover. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier consulta ya sabéis, o a través de comentarios, o podéis contactar directamente a Elars para que os podamos ayudar.